Bueno, como iba diciendo, esta actividad decía la última que vamos a desarrollar, de repente complementamos con otras y terminamos con las exposiciones en la siguiente clase. Eh, este es de los accidentes por animales ponzoñosos. O sea, se conoce por varios términos, ¿no? Pero son principalmente lesiones producidas por eh, venenos de algunos animales, especialmente arácnidos y ofídeos. Aunque también hay escorpiones, hay animales marinos, pueden haber orugas, una serie de... Pero le vamos a dar más importancia, como probablemente en algún momento lo ampliarán cuando hagan otro curso, por ejemplo, de toxicología, respecto a lo que son los venenos, ¿no? Pero que es importante, ya va a darles una introducción. Como ya quedamos en las clases anteriores, la parte terapéutica que ya han revisado en una forma introductoria, van a tener varios cursos seguramente para llevar las terapias de diferentes patologías, sean de gérmenes, microbios, bacterias, virus, etcétera, ¿no? Y también en este caso de los ponzoñosos. Pero acá vamos a hacer una introducción para que tengan una visión amplia de estos accidentes, que son muy frecuentes, ¿no? Entonces, en el caso de tenemos dos grupos, ¿no? O sea, de los más importantes en ponzoñosos, los ofidios y las arañas, o sea, las serpientes y las arañas, ¿no? O sea, que es un tema interesante, simpático, pero que sí se nos ve, ¿no? Entonces, en general, un buen número de los accidentes son por serpientes que van a ser, eh, que van a atacar, ¿no? La mayor parte atacan. Rara es la serpiente que, cuando se están defendiendo, rara es la serpiente que espontáneamente ataca, ¿no? De todas maneras, el accidente con una serpiente es una emergencia. Y para eso hay que saber diferenciar un poco las venenosas de las no venenosas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, se ha hecho en general, de las serpientes, el 81% de las serpientes no son venenosas para el humano. Y eso no es porque no sean animales que no tengan veneno. Probablemente su veneno, la ponzoña, sea de poco efecto para el humano, o puede ser que no tengan la disponibilidad anatómica para poder introducir esa ponzoña. Entonces, pero hay un 19%, casi un 20% de las serpientes que sí van a ser venenosas, ¿no? Pues tenemos las familias de las serpientes, las Viperidae, las Elapidae, Colubridae. Entonces, estas son, en general, de cada uno de estos grupos hay venenosas y no venenosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la identificación rápida de las serpientes que sean venenosas y no venenosas? Entonces, si de este lado tenemos las venenosas y acá las no venenosas, este es el manual. Miren, el programa de metaxénicas también abarca la zoonosis y de los accidentes por ponzoñosos. Entonces, estos son programas de salud, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se hacen programas? Porque se tiene pues buena cantidad de pacientes para ver estos programas, ¿no? O sea, para poder implementar programas, porque van a incluir no solamente tratamientos, sino también el, el uso, por ejemplo, de vacunaciones, etcétera, ¿no? O de inmunidades. Entonces, para diferenciar, ¿no? Respecto a la cabeza de las venenosas de las no venenosas, ¿no? En las venenosas la cabeza es triangular, ¿no? Que está muy claro.
¿no? Y el cuello, y tiene un cuello, es un cuello delgado. En las no venenosas, la cabeza es ovalada y el cuello grueso es como una continuidad. Eso ya no puede dar. En el caso de las pupilas, la pupila de las venenosas son verticales, como de un gato, ¿no? Y la foseta loreal, que es la zona sensible, eh, está presente. La foseta está al lado de, las, de los ojos. En el caso de las no venenosas, las pupilas son redondas, ¿no? No se contraen en forma alargada y no tienen foseta loreal. Es que estas venenosas son cazadoras nocturnas, ¿no? En el caso de las escamas, la piel de las serpientes venenosas son muy ásperas, ¿no? Y a la palpación parecen una lija. Entonces, no es, en el caso de las no venenosas, las escamas son pequeñas y la piel es brillante y es casi lisa, ¿no? Se pueden inclusive escapar de la mano. Otro de las características es que la cola en las serpientes venenosas va a terminar en forma aguda y puntiaguda, o sea, en forma aguda y al final termina como una pequeña colita. Ahora, en un género, por ejemplo, de los crótalos, esto se va a convertir en un cascabel, que es parte de su forma de repeler de los enemigos. Bueno, eso es en ese grupo, ¿no? Pero en el caso de las no venenosas, la serpiente es continua y se va alargando poco a poco eh, también va a tener menor tamaño y termina como una continuidad del cuerpo. Lo mismo que estamos viendo, el tipo de cabeza, la fosita loreal, la pupila redondeada, el cuerpo cubierto por escamas, ¿no? Cadenadas, y el cuerpo por escamas no cadenadas, el liso. Miren cómo acaba la cola de corta y gruesa, ¿no? A lo que cae en el otro es cola larga y delgada. Entonces, las especies más frecuentes, bueno, es de todo el mundo, ¿no? En Norteamérica, por ejemplo, tenemos el Crotalus, ¿no? Atrox, viridans, el Crotalus, el Duris durisus. En Sudamérica, tenemos también otros crótalos en algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, en Puno se reportó, también en la costa norte, ¿no? Vamos a ver ahorita unos cuadros, ¿no? Y en Sudamérica tenemos el género Botrox, es lo más común, y en el Perú también, entonces tenemos el Botrus aftus, el Jararaca, el Crotalus terrificus, ¿no? El Viperidae en Europa. Hay algunas especies que nosotros no las tenemos, por ejemplo, las especies que están en Australia, están las aisladas, que son bueno, las que hay en África, ¿no? Por ejemplo, la cobra, la serpiente áspid, que es de las más venenosas. Bueno, entonces, acá hay, en estas regiones del Perú, más o menos se van a encontrar algunas, algunos géneros. Miren la cantidad en las familias Viperidae y Lapidae, ¿no? Entonces acá están, en la Viperidae están todos los botrox. Entonces, los diferentes brotos, y los que nos interesan, por ejemplo, el brotus andinos, que sería la víbora. El botrus atrox, que es muy común en la selva y también en la costa, y es el más común que todos, ¿no? Tenemos otros botrus pictus, botrus omnivores. Y acá también están algunos que nos interesan al final, ¿no? La lachesis muta. La lachesis es la esta es serpiente que es muy común en la selva, que
Bueno, cuando lleguemos ahí vamos a discutir, ¿no? Y el crotalus que ya hablamos. Y la forma de la epididae, estas hacen mionecrosis. En el caso de la epididae hacen más que todo venenos neurotóxicos. Entonces tenemos a los neurotóxicos, es que va a implicar a la unión neuromuscular. ¿No? Tanto las serpientes como los arácnidos, la forma de la toxicidad de los venenos son similares en los grupos en los que hacen necrosis, mionecrosis, o síndromes hemorrágicos, y los que tienen venenos neurotóxicos, o sea, que afectan a las uniones neuromusculares, entonces hacen paros, parálisis, pueden hacer paros cardíacos, ¿no? Entonces, ahí está el género Micrurus, entonces todos los micrurus que tenemos, ¿no? Micrurus peruvianos, Putumayenses, de Putumayo, sí, etc. Ahora, generalmente el género Micrurus está más en las zonas muy cálidas, ¿no? El Botrox también hay en las zonas cálidas, pero también en las zonas templadas, en los valles interandinos. Entonces, tenemos en el Perú ¿no? Entonces, la Vipidae, el Botrox, el Achesis y el Crotalus. Entonces, y en el género de Micrurus hemos dicho, ¿no? Perdón. Aquí está el Botrox atrox, que es el jergón. Entonces, su piel es media tigrada, ¿no? Y el jergón lo conocen, pues, todos como jergón, en la selva, ¿sí? Pero las vacunas, o digo, los sueros antiinmunes son los sueros antibotrópicos. Entonces acá tenemos nuevamente el Botrox con sus diferentes variedades, ¿no? El Crotalus, el Durificus tarrificus, que es el que tenemos, y la Lachesis, la mutamuta. Otro Botrox se puede mimetizar fácilmente bajo las piedras o con los vegetales. Hay géneros que van a modificar su estructura. Bien, por ejemplo, esto otro. Entonces, acá, por ejemplo, se puede ver claramente las características, ¿no?, de una serpiente venenosa. El tipo de cabeza, la cola. Entonces, esto puede estar no solamente en el suelo, pueden estar en la costa, al menos en cualquier lado. Y algunas variedades del Pictus, por ejemplo, puede estar en las ramas, se llama el loro machaco. Otro Botrus atrox, ¿no? Igual. Luego tenemos la víbora, es el Botrus pictus. Esta es la víbora que puede llegar a medir hasta 50 centímetros, pero no más. Y es abundante, pues, en la zona de la ceja de selva, ¿no? La selva alta. Por ejemplo, en el camino Inca, en Machu Picchu. Este es el Botrus que va a ser como la víbora. Es mucho más delgada, y esta forma que puede estar en los árboles, ¿no? Es de color verde, y los accidentes que va a producir son en la cabeza o en los miembros superiores. Entonces, el accidente botrópico, que sí es un problema serio, va a tener como el veneno va a tener posibilidad de hacer proteólisis, va a ser mionecrosis, necrosis de la piel, y también a nivel de la coagulación, entonces va a producir hemorragias. Y las lesiones, las manifestaciones, porque es muy doloroso, y también las manifestaciones sistémicas pueden ser desde las
primera, después del accidente, la primera 1 o 2 horas, ¿no? Entonces, el edema, la hinchazón pues, de la zona donde ha habido el accidente, la mordedura, se va a comenzar a hacer un edema muy grande. Pero lo que llama la atención en ese edema trópico, lo que hay que buscar son las lesiones equimóticas. O sea, eso significa que está habiendo derrame, o sea, digamos, sangrados o aspectos de hematomas. ¿Por qué? Porque está habiendo hemólisis. ¿No? Esta es la típica presentación en la mano, ¿no? O en el pie, en cualquier sitio. Pero, o sea, el accidente, rápidamente edema, y se va a formar flectemas, necrosis, ¿no? Entonces, cuando, cuando hay mucha inoculación de veneno, va a haber disminución de la presión arterial, baja el fibrinógeno, hay bulas, como dijimos. Luego, a medida que va avanzando, se va a producir necrosis, ya sea superficial profunda, y ahí podemos tener una mortalidad. Entonces, el veneno tiene enzimas que son, ya, bueno, proteolíticas, coagulantes, ¿no? Y vamos a tener también factores de mionecrosis. Es similar un poco a la heparina, en parte, ¿no? Me comparen, por ejemplo, un miembro sano con un miembro afectado, ¿no? O sea, en el grado de edema y la presencia de las zonas equimóticas. Entonces, la destrucción es muy alta y cuando se produce una necrosis extensa, lo que hay que hacer es hacer la fasciotomía. O sea, el veneno va a producir mionecrosis, o sea, muerte del músculo. Entonces, para evitar esa muerte del músculo, porque o sea, se dematizar, al dematizarse el músculo dentro de su vaina, que es una fascia, ¿no es cierto? Todo músculo tiene su fascia. Entonces, y si se edematiza y no tiene dónde expandirse el músculo, va a producir una necrosis, o sea, se va a morir ese músculo. Para evitar esa necrosis hay que cortar la fascia. Eso se llama fasciotomía. Entonces se hacen cortes extensos, liberando el músculo de la fascia para que pueda seguir siendo irrigado y no se muera. Entonces, pero la zona donde ha hecho acción el veneno va a necrosarse, pues, y eso hay que limpiar. Entonces, tenemos estas lesiones tan destructivas que no es raro, ¿no? Entonces, vamos a ver, o sea, no todos los que son mordidos van a ser de esas formas tan catastróficas. Y la forma hemorrágica, se va a ir extendiendo en las fases más, por ejemplo, el paciente está recostado en las fases más declives, o sea, en la parte posterior de los muslos, ¿no? En la parte posterior del tórax, en la zona glútea. Entonces, al paciente se nos puede pasar al revisar al paciente que no haya lesiones en la parte posterior. Entonces, cuando uno revisa la parte posterior de la espalda, de la zona baja, va a encontrar unos esquimos gigantescas. Entonces, nunca se olviden de revisar a un paciente que viene con este accidente en la parte posterior. Ahora, no todos las serpientes van a tener un potencial necrótico tan fuerte, tan severo, ¿no? Y eso depende, ¿no? De repente la serpiente ya es muy vieja, pues, y ya tiene hasta alteraciones en sus propios dientes, no están contaminados, el veneno se está desactivando, inactivando, etc. O ha podido ser de repente, ha podido hacer
o sea, una mordedura previa, ¿no? A otro animal, yo qué sé, o entre ellos. Entonces, el veneno no va a ser similar, ¿no? Entonces, por eso es que y la cantidad que inocula también nunca va a ser igual en todas las serpientes, ¿no? Es interesante ver, por ejemplo, cuando sacan los venenos antibotrópicos, cuánto puede producir las serpientes. Lo hacen en recipientes que tienen una membrana y la serpiente se le estimula que hay muerta esa membrana y pueda botar el veneno. Entonces, si es que el envenenamiento es leve, o sea, va a haber una reacción inflamatoria, ¿no? Moderada, con dolor, etcétera. De todas maneras, no hay que confiarse. Estamos viendo que eso va a ir progresando rápidamente, ¿no? Sí, y para eso tenemos que ver si es que, observar por lo menos 2 horas. Si el cuadro sigue avanzando, entonces estamos ante un cuadro probablemente severo. No hay coagulación de la sangre, ese es un síntoma muy importante, por eso es víscerohemolítica, ¿no? Entonces va a haber necrosis, o sea, la coagulación necrosal, y el paciente va a avanzar hacia un shock, hematuria, oliguria. Este es el accidente bootrópico. Ahora tenemos el crótalus. El botrox hemos dicho que es lo más común que hay, ¿no? En el crótalo estamos hablando de la serpiente cascabel. Entonces, y también su acción es diferente. Principalmente es neurotóxico. O sea, el paciente, después de tener el accidente, ser mordido por la serpiente, va a presentar espasmos. Hay dolor, ¿no? Va a haber parestesias, puede haber mialgias, o sea, dolores musculares intensos en todo el cuerpo, falta de aire por este mismo problema, taquicardia, ¿no? Va a haber una fase neurotóxica, que creo que hay más adelante en las imágenes, diplopias y alteración en la visión, pues va a haber doble, y en algunos casos va a producirse hematuria, neurobinuria y anuria. La letalidad de esto es bien alto, es el 20% sin tratamiento. Entonces, como el accidente crotálico, entonces este es el Crotalus lurisus terrificus, el cascabel. Entonces tiene al final de la cola el cascabel, pues una alteración, una adaptación del final de la cola. Entonces, las proteínas en el accidente crotálico principalmente va a ser un complejo de proteínas en su veneno. Entonces, vamos a tener hialuronidasas, transaminasas, fosfolipasas, fosfolisterasas, una serie de enzimas que van a producir daño del tejido, daño vascular, hemólisis también y disfunción neuromuscular. Entonces tiene colinesterasas en gran cantidad, ¿no? Ahí está la fase neurotóxica, por ejemplo, de esta niña, ¿no? Que fue accidentada y que está haciendo una parálisis facial. Claro, va a haber diplopia y todo. Entonces, el envenenamiento leve, si es que en 3 horas no hay esta fase. Y si no hay en estas fases, entonces estamos ante un envenenamiento leve. Y es grave o severo cuando la fase neurotóxica se presenta en las primeras 3 horas, en las primeras 24 horas, y ahí va a haber anuria y la muerte puede ocurrir en 24 horas. Entonces, la otra especie de serpientes que también la tenemos es la Lachesis muta o mutus o muta se le llama. La Lachesis es la sushupe. Esta es una serpiente un poco rara porque es grande. Entonces, normalmente hemos dicho que se puede llegar hasta 50 centímetros, 1 metro, se puede llegar hasta 3 metros. Y eso es lo raro. Y es venenosa. O sea, normalmente las serpientes grandes, las boas, esto, no los consideramos acá porque no tienen pues veneno y matan por constricción, ¿no? Y
Después se devora la presa. Ahí está la boa, la anaconda, ¿no? Pero eso son ya de otro tipo de accidentes, ¿no? Mucho más raro. Y no es por envenenamiento, creo, como esas que matan por veneno. Entonces, la lachesis está en ese límite pues, entre una serpiente pequeña y una boa. Ahora, no hay que esperar que una serpiente tenga que tener 2 o 3 metros, ¿no? Para que sea una sushupe. No, las sushupes también pueden ser pequeñas y también son venenosas. Entonces se llama el accidente Lachesis, porque tenemos tres, ¿no es cierto? El accidente trópico, el accidente crotálico y el accidente Lachesis. Entonces, es como el Botrox, ¿ya? Porque el veneno es proteolítico y coagula. Entonces, el paciente va a tener hipotensión, ¿no? Que puede llegar a la muerte. Si sobrevive 12 horas, bueno, probablemente se esté metabolizando el veneno, ¿no? También va a presentar palidez, diaforesis, confusión mental, contracturas musculares, porque tiene los dos diarreas y melena, o sea, sangrado digestivo. Entonces, la mortalidad es menos que en el crótalos. Entonces, si después de 1 hora el paciente está consciente de haber sido mordido, ¿no? Y la presión se ha estabilizado, entonces el paciente probablemente tenga un envenenamiento leve. Pero si está en shock en las primeras 12 horas y comienza a tener púrpura, es decir, sangrados, petequias, equimosis, entonces ahí es un caso severo. Bueno, tenemos el otra serpiente que es el Micrurus. Micruspexi, este es el Nacanac. Esto es más o menos frecuente en la selva, pero también en la costa, ¿no? En la costa, en valles interandinos, ustedes van a verlo, le llaman el coralillo. ¿Por qué? Porque tiene un color, tiene como 3 colorcitos, ¿no? Es amarillo, negro y rojo, a veces naranja. Entonces, hay otras serpientes que como se mimetizan con el nacanac, pero son serpientes. Miren, lo que tiene que ver la cabeza es en triángulo. Aunque en el nacanaca la cabeza se puede confundir. La piel sigue siendo así escamosa y la cola sí acaba abruptamente. Entonces, esto está en las piedras, generalmente se puede ver en las. Bueno, como son animales de sangre fría, tienen que tomar calor del día. Bueno, entonces el Micrurus, no, por ejemplo, este parece un Micrurus, ¿no? Pero su cola es más larga, va bajando de acá, bien larga, es su cola. Su cabeza no tiene tanta forma triangular. Y sus anillos son medio raritos, ¿no? Pero cuando se voltea, entonces va a parecer que los anillos no lo rodean totalmente, como al verdadero Micrurus. Entonces es una serpiente que está mimetizando para que los depredadores no se la compren. Este sí es el nacanaca, vean la cabecita. Bueno, entonces, acá tenemos la diferencia entre los dos, ¿ve? El que está simulado. Ya, entonces, en este Micrurus que el accidente se llama el ápico. Por la familia que tenemos, es el accidente el ápico. Entonces, este es neurotóxico. Hemos dicho que la chuchupe es neurotóxico y también tiene algún componente mionecrótico, ¿no? Hemorrágico. Pero en este caso es neurotóxico.
Entonces va a haber adormecimiento en la zona de donde vio el accidente, ¿no? Y hace la fase neurotóxica, hemos dicho en el cascabel, ¿no? Hace la fase neurotóxica, trismo, cialorrea, disfagia, ¿no? Va a comenzar a tener parálisis flácida, arritmias, oliguria hematuria. La letalidad no es tan baja, es 12%. Entonces, las neurotoxinas son principales acá y va a bloquear en forma irreversible las placas motoras. Eso es preocupante porque nosotros normalmente podemos revertir, acá va a dejar lesión. Tenemos fosfolipasas, colinesterasas, ¿no? Si es un envenenamiento, o sea, si se ha accidentado y a los 60 minutos no hay la fase neurotóxica que estamos viendo en el Crotalus, ya es leve. Si es que la fase neurotóxica se presenta entre las primeras dos horas, el caso es grave. Entonces, el principal efecto es efecto cardiovascular, como en el Crotalus. Va a haber bradicardia y el paciente se va a chocar. También va a haber una reacción anafiláctica y va a haber una respuesta mediada por bradiquinina y histamina, ¿no? Más o menos a este grupo también pertenece la cobra. Este cuadrito es el que tienen que aprenderse. ¿Por qué? Porque tenemos dos, acá están juntos. Dentro de un rato vamos a ver las arañas, ¿no? Pero acá está la serpiente y las arañas. Serpientes y arácnidos. Son los ponzoñosos. A este otro lado, bueno, las especies marinas, los insectos no los vemos mucho, ¿no? Entonces, acá, acciones proteolíticos, coagulantes y hemorrágicos, ¿no? Botrux y la chesis. En los arácnidos no hay tanto, ¿no? O sea, que sea coagulante. Pero se puede confundir. Si es protolítico y hemolítico, es los oxoceles, que vamos a ver dentro de un rato de los arañas. Y proteolítico, solamente la licosa. Neurotóxico, el crótalos. Ya. Neurotóxico y el necrótico, el crótalos. Pero también acá hemos dicho que puede ser la chesis, ¿no es cierto? Tiene un terreno efecto neurotóxico. Neurotóxico, el micrurus, estamos viendo en la canaca. Y el actrodectus, ¿no? Neurotóxicos, sí. El titus y la foneuria, que vamos a ver también. Ahora, el manejo, bueno, el manejo seguramente lo van a hacer, o de repente, sí, pues, entonces, el diagnóstico es básicamente por cuadro clínico, pero se puede hacer también LISA, IFI, inmunofluorescencia indirecta, inmunoensayo, inmunofusión, bueno, técnicas, ¿no? Y el tratamiento es, este sí tenemos en el ministerio, ¿no? Con el suero, no tenemos el suero polivalente, ¿ya? O sea, antes era solamente el antibotrópico, aunque también creo que están distribuyendo solamente antibotrópico, depende de cuándo distribuyen a los establecimientos, pero normalmente el polivalente, que tiene esos tres, puede ser el antibotrópico, antilacésico y anticotrálico. Hay que ver qué tipo de suero es, ¿no es cierto? Y como no tenemos la mayor cantidad de accidentes, son por Botrox, entonces generalmente es el antibotrópico que se debe de pedir. Los otros, si contiene también antilacésico y anticotrálico, es el polivalente. Entonces, ahí está el polivalente, ¿ya? Que contiene para el crótalos, para el acésis y la, para el botrux. Ahora tenemos solamente el anticrotálico monovalente, solamente para el crótalos. O tenemos el antilacésico monovalente, que es para la chuchupe. Al paciente que tiene el reposo inmovilizado, darle corticoides para evitar los edemas, antibióticos, porque la boca de la serpiente pues, tiene mucho contaminante. Para anaerobios,
y evitar gran positivo, la fasciotomía. Bueno, eso es lo que harán bueno, acá, en la selva central, por ejemplo, es casi similar a nosotros. Se ha encontrado con bueno, acá, pues, nuestro, del pseudo-ofidismo. Ahí está también. Una bonita foto de un Botox Pictus o el loro machaco. Los que viven en la selva, pues, claro, conocen esto, topanse cada rato con estos serpientes, ¿no? Especialmente los agricultores. Ya, esta es una chuchupe grande también, ¿no? Este tiene rayitas, los eláticos, o sea, el Micrurus, el Sotobrotus. Miren, esta es una víbora. Aunque la víbora que tenemos nosotros acá son más oscuras, ¿no? Una naca. Mira, esta es un loromachaco, ¿no? Este es, mira, esta es esta no es venenosa, ¿no? Por el tipo de cabeza. Esta es la boa, la anaconda. Esto es terrible, pues, esta imagen, ¿no? Es una anaconda, son largas, son hasta de 5, a veces dicen que puede llegar hasta 15 metros. Acá la capturan y la abren y encuentran un niño. Lo comió un niño. O también es de otra anaconda donde se ha cometido un cervatillo, ¿no? O sea, idealmente los pacientes saben, o sea, las personas saben, o sea, que tienen que capturar a la serpiente apenas les ha, ¿no? Y llevarlos. Son muy grandes, le cortan la cabeza y lo llevan. De tal forma que el personal de salud, a los médicos, ya pues, puede identificar y ver qué tipo de suero le dan a la mordida. Este es el machaco. También lo mismo. El edema, las lesiones de Botox. Donde muerde comienza, va a haber lesión siempre, nunca van a dejar sin lesión. Y esa lesión se va necrosando, avanzando. La cara también. Ahí vemos una serpiente. Entonces, en estas diferentes regiones se van a encontrar pues, diferentes tipos de, ¿no? Por ejemplo, el Micrurus, sus nombres populares están acá, ¿no? Coralillo, Naca, el Botrops, ¿no? El Loromachaco, Botrops, Bilinetea. El peruviano es el jergón, este es el que más fastidia, el jergón negro. El que se llama el Botrops andino es la jergona también. El Botrops atrox, que es más en la selva, que también lo tenemos acá. Jergones. El Crotalus durisus, cascabel, la chesis, la muta, la chuchupa. Acá nos muestra, por ejemplo, en dónde hay, ¿no? En la costa, en la sierra, en la selva. Por ejemplo, el Botrox atrox, por dónde se distribuye cantidad, por persona, en Brasil, en todo el sur de Colombia, en Venezuela, en las Guyanas, ¿no? El Botrox atrox, el Botrox barnett, son Botrox pictus, no estamos ahí por ahí, pues, por Machu Picchu. Aquí tenemos
la lachesis. Mira, es más en el norte, ¿no? En Panamá, por ejemplo, no tenemos la lachesis, ¿no? En la selva. El crótalos teríficos, o como dijimos, se encuentra en la zona de Puno. Pero acá, claro, en Argentina, en Uruguay, es bastante cascarete. Bueno, acá hemos ya terminado esta parte de accidentes por, um, a ver, por tipo, hace un momentito vamos a empezar con los accidentes por arañas. Y con eso acabamos. Ya, ¿se ve la pantalla? Aló, 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 aló. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Vamos a ir con accidentes por arañas y otros invertebrados. Vamos a ver si es que no se cansa. Bueno, lo que hemos visto, las serpientes, eso es mucho más pues, en las zonas rurales, ¿no? Aunque en el norte, por ejemplo, también en la selva, ¿no? Lo van a encontrar en las ciudades, ¿no? En los jardines, en las zonas donde hay mucho material, mucha vegetación, siempre. Pero estas sí las vamos a encontrar en todo lado. Estas son las arañas, arañismo o aracnismo. Entonces acá tenemos un poco la clasificación de los artrópodos en general, ¿no? Entonces tenemos los que van a tener importancia en los accidentes. Entonces tenemos los xilópodos, los insectos y los arácnidos. En los insectos hoy tenemos los hemípteros, himenópteros, acá tenemos las avispas, las abejas, ¿no? Las hormigas, como sea. Pero los que nos interesan más son los arácnidos. Entonces acá tenemos de importancia médica al 4, pero todos nos interesan más que los otros dos. Los oceles, Lactodectus, Foneutria y Licosa. Entonces, da miedo, ¿no? Es una araña, tarántula, se le llama. Hay algunas que inclusive las usan como mascotas. Y no es que sean buena gente para hacer mascotas domesticables, no, son arañas, ¿no? Son insectos como una mosca grande. Entonces, son insectos. Bueno, no son insectos, son que se llaman, son artrópodos, son que se llama los artrópodos. O sea, hay una clase que es los insectos y otra clase que son los arácnidos. Entonces, estos arácnidos que este parece inocente, inclusive como mascota, no, este sí es una tarántula que se llama la araña de los plátanos, ¿no? Que vamos a ver más adelante, que sí son venenosos, ¿no? Entonces hay que saber escoger bien esas mascotas, ¿no? Entonces, acá tenemos en las arácnidas los mismos, ¿no? Lactodectus,
Los oceles, licosa y faneos. Estos son los de faneos. Lo mismo. Los peligrosos, ¿cuáles son los que nos preocupan? Bueno, son cantidad de tipos de arañas, pero vamos a ir viendo. En todo este grupo de los arácnidos y de los insectos de los enópteros, pues nos preocupan a nosotros, ¿no? Porque hay arañas que no las tenemos pues, en nuestro continente. Entonces tenemos dos importantes, ¿no? De importancia de salud pública, por supuesto. Lactodectus, mactas o viuda negra y loxoceles, la ETA, que es el que nos interesa a nosotros. Bueno, vamos a ver al detalle. Y bueno, tenemos pues, las abejas, las avispas, los himenópteros. Y en los escorpiones tenemos también dos, pues, que no son muy peligrosos. Para nosotros, los que tenemos, no son muy peligrosos. Entonces, el género de las aves están en todos los hábitats. Casi todas tienen glándulas venenosas. Necesariamente no son agresivas, la mayor parte. Ahora, el oxoceles tiene cierta agresividad, ¿no? Pero cuando se le ataca, claro, ¿no? Pero no, o sea, agresivo es el que ataca, ¿no? Generalmente escapa, pero al momento de defenderse, bueno, pero se alimenta bien. Es lo que decíamos, vean, por ejemplo, ¿no? La diferencia entre la araña lobo, la que hemos visto al principio, la araña de los plátanos, y la tarántula. No es que sea buena gente la tarántula, ¿no? Lo que pasa es que sí, no puede lesionar fácilmente, pues, porque sus quelíceros, que son estos, que terminan en las uñas venenosas, en el caso de esta araña de los plátanos, tarántula de los plátanos también, está hecho para morder, efectivamente, o sea, para clavar sus quelíceros, ¿no? Pero en la tarántula, sus quelíceros están doblados hacia adentro. Entonces, ¿para qué? Para que pueda atrapar animales pequeñitos, otros insectos, pequeños roedores, no sé, de lo que se alimenta. Y no es porque, claro, y su veneno no es, primero que es difícil que pueda abarcar una superficie grande porque se va a rodar en pequeño. Su veneno no es tan potente, ¿no? Pero, entonces, dentro del aracnismo tenemos dos grupos, unos neurotóxicos y otros necrotizantes. ¿Ya? Entonces, aquí los necrotizantes, están el más fregado, el oxoceles. ¿Por qué? Porque es la araña esta pues, que la tenemos en la casa, dentro del zapato, en la ropa, todos, en todos sitios. Entonces, más claro, en las casas más abandonadas, en las casas que tienen tejas, ¿no? Cuando hay mucho frío, se meten a las casas, buscan sitios calientes, ¿no? Y pueden aparecer en cualquier lado. Y detrás de los cuadros, siempre. El oxoceles, licosa, y hay mucho que se mete en los plátanos. Viene la selva, eso no lo vamos a tener como. Y estos otros dos que son necrotizantes, bueno, de Australia son, ¿no? Entonces, lampona que produce una mortalidad muy alta, es australiana, y hace lesiones necrotizantes muy fuertes, como vamos a ver. Esta araña vida negra, no se confunda, ¿ya? Es la duma, que es australiana también, que también es necrotizante. El Atlas robusto también es australiano, que también produce necrotis. Y esta es la araña lobo, la licosa, que es la araña de los plátanos, ¿no? Pero su lesión necrotizante no es tan grave. Bueno, vámonos al oxocelismo. Entonces, no es solamente la laeta que tenemos, también tenemos las otras oxoceles, que es la reclusa, las rufensis, ¿no? Y la laeta. Entonces, las otras las tenemos en menor cantidad, pero donde son predominantes son en el norte. Entonces, esta es la reclusa.
sus patas son muy largas. Entonces, de repente ustedes han visto en algún sitio, pues, estas arañitas, ¿no? Claro, son peligrosas, pero no son como los oceles, la ETA, ¿no? Tienen patas bien largas. La rufencia también, su cuerpo es grueso, ¿no es cierto? También son, estas los oceles viven en espacios cerrados, ¿ah? O sea, son intradomiciliares, ¿no? Y esta es la que nos tiene a nosotros, o sea, como los problemas serios, ¿no? Y no es broma, es los accidentes con esto es muy frecuente y los pacientes hacen problemas muy severos, muy graves. Entonces, por la frecuencia es una necesidad, de, es una emergencia, ¿no? Sanitaria. Entonces, también le llaman la araña pollito, la araña de los pimpones. Entonces es fácil de reconocerla, ¿no? Tiene patas no tan gruesas, no tan largas tampoco como las otras. Es muy veloz. Y mire, su veneno será tan potente que esta foto es bien interesante, la del doctor Marín de Canchamarín, los pioneros a nivel nacional en el estudio de estas arañas. Entonces toma esta foto donde estos bichitos se comen a las arañas, ¿no? Los que son de la selva conocen esto, ¿no? En la costa también, pues, daltojos, que están en las paredes. Entonces, mire, ni bien muerde a la araña, le llega su veneno, inmediatamente muere. Tan potente el veneno de esta araña. Pero la mayor parte en nuestro país se reproduce en enero y abril, pero no tenemos el problema con que estamos en temporada de frío. Entonces estas arañas son animales de sangre fría, ¿no? Tienen que buscar siempre sitios donde más o menos pueden tener algo de calor. La que resiste más será pues, al frío será la otra, la que vamos a ver, la Lactodectus. Bueno, es muy común guardar ropas en los niños en los juegos, en la casa, debajo de las camas. Entonces, la localización va a ser, digamos, superiores en cara, etc. ¿No? La mortalidad es muy alta, especialmente en niños pequeños, con 43%. Imagínense casi la mitad de los que en bebitos, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Porque el veneno de esta araña, de la laeta, tiene varios componentes. Entonces, en la medida en que haya más o menos un componente de estos, va a ser mayor su severidad, ¿no? Tiene hialuronidasa, ¿no? Desoxirribonucleasa, fosfatasa alcalina, fosfolipasa, y este es el más importante, la esfinomiyelinasa. Porque esta esfinomiyelinasa va a producir destrucción celular y hemólisis en gran cantidad. Entonces, y también va a producir la parte de coagulaciones intravasculares, lesiones de vasculitis, formación de gangrena, hemólisis, etc. Entonces, una de las cosas que también aceleran el proceso o lo hacen más crítico es la respuesta que tiene el huésped, que es una respuesta inflamatoria muy potente, ¿no? Entonces, como todas las respuestas inflamatorias, donde están metidos pues, el ácido araquidónico, prostaglandinas, interleucinas, ¿no? Y también la migración de neutrófilos. Hay que diferenciar de otros problemas, aunque normalmente la lancente es típico, ¿no? O sea, ven a la araña inclusive, ¿no? El paciente está totalmente normal, sufre el accidente, sabe que ese momento está. Entonces, hay otros que otras enfermedades que se van a ir incubando por lo menos unas horas antes, ¿no? En el caso de los oceles o de la lactobacillus, sienten pues el dolor inmediato. Saben que le ha picado algo, ¿no? Ven inclusive la araña, ¿verdad?
Bueno, pero de todas maneras, por ejemplo, en pacientes ancianos, ¿no? Que son, que, hay una cosa bien interesante, ¿no? Muchos de los pacientes o personas que tienen, no tienen un aseo bueno, especialmente en su ropa de cama, entre sus sábanas, entonces, y los viejitos, por ejemplo, no extienden su cama, pues una vez a la semana la tendrán, ¿no? Y las arañas se meten dentro, ¿no? Entonces, cuando entran es un accidente, entran a la cama a dormir, ¡pum! Les picó la araña, destapan y ahí están las arañitas, ¿no? Otra cosa, no vayan a matar las arañas así. Hay algunas personas que las aplastan con el dedo, ¿no? Para matarlas. No, si van a matarlas, tienen que ser con, con algún instrumento, elemento, no directamente. Bueno, nosotros hay que diferenciarlas del herpes, de enfermedades estreptocócicas, del cambunco, de vasculitis, ¿no? Y de las vasculitis sí es importante. Bueno, aunque la misma infección va a producir una vasculitis aguda, pero también en otros vasculitis vamos a tener un signo que podría confundirnos con un aracnismo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hay las lesiones necróticas, bueno, las úlceras vasculares, las quemaduras, neoplasias, pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Traumas. Entonces, el cuadro clínico hay un dolor muy intenso cuando el accidente y después cuando sigue. Entonces, vamos a ver la placa libeloide. O sea, este es el diagnóstico. O sea, ven la placa libeloide, araña. Y después de esa placa libeloide va a haber bulas o vesículas, o sea, con contenido líquido o sanguinolento. Luego se va a gangrenar, o sea, ya, la placa libeloide se va a gangrenar, se va a hacer un hueco y se va a morir, eso que decía el paciente. Se va a necrosar, ahí se va a hacer una úlcera, se va a caer ese pedazo de la piel, lo que sea, pero porque a veces piensan que van a revertir a estar normal como antes que le pique la araña, le muerda la araña, ¿no? Luego vamos a tener un edema importante, el tema necrosis. Vean, ahí está. Esta fotito sí es interesante. Vean la placa libeloide. ¿Por qué libeloide? Porque es púrpura, pues. Un color púrpura. Es signo de una vasculitis autoinmune se puede ver, pero en otras patologías no se ve muy bien. Acá todavía encima está con una bula, ¿no? Con contenido hemorrágico, o sea, digo, sanguinolento o necrótico. Esta zona se va a ulcerar sí o sí, o sea, se va a caer esta parte. ¿Por qué? Porque después de la placa liberosa aparece la zona necrótica, negra. No es cabeza. Entonces va a terminar siendo una úlcera, es decir, había una plaquita libeloide que aparentemente iba a revertir, no revierte, eso se ulcera, hay que decir, para que después no les echen la culpa. Entonces, y también, miren, o sea, esta paciente, por ejemplo, tuvo un oxocelismo, hizo la mionecrosis, entonces al hacer la mionecrosis se tuvo que hacer la fasciotomía. Pues se abre todo esto no lo ha hecho la araña, sino se ha abierto acá, el músculo para que no se termine comiendo hueso, hasta el hueso, ¿no? Destrozan todo, entonces, para que el músculo respire. Pero aún así, después de que se le hizo y se le hace después la aproximación, o sea, ya la haber roto ya la fascia, se hace la aproximación del tejido, pero nunca se va a cicatrizar eso por primera intención. O sea, primera intención es cuando ustedes tienen una herida limpia, abierta, se rompe y ustedes lo suturan bien suturadito para que no quede huella, ¿no? Esa es primera intención. Entonces hacen un corte, después bien limpio, se pega. En las cuestiones infectadas o que están con potencial a necrosarse, nunca van a hacer eso, no deben hacer eso, pues. Entonces lo que hay que hacer es aproximar solamente el tejido para que esto no esté totalmente abierto. Entonces, por eso son así espaciados los puntos, ¿no? Entonces, está espaciado. Estas zonas todavía tienen, vean acá, hay todavía unas zonas donde hay lesiones libeloides, o sea, o por lo menos ya están en eliminación. Todo eso
toda esta parte necrótica no es porque producto de la cirugía, es porque ha necrosado el veneno, ¿no? Vea, o sea, tan catastrófico, el chiquito murió, ¿no? También el doctor Martín que me regaló esta imagen. Qué terrible, o sea, es una lesión. Y eso no es descuido de nada, pues simplemente pues, que produjo el accidente y falleció. Entonces, eso se puede acompañar encima con un síndrome, o sea, cutáneo, visceral y hemolítico. Entonces, la parte visceral, y cuando hay este síndrome es ya de altísima mortalidad. Acá hay a haber compromiso del sensorio, coma, fiebre alta, anemia severa, ictericia, edema, hemólisis, población intravascular, alteraciones renales, o sea, orinas negras, oliguria, no orina, cilindros cerebrales, taponamiento renal, también va a haber hemorragia intestinal, de la mucosa gástrica, ¿no? Necrosis hepática, hepatocelular. Miren, por ejemplo, esta señora que le mordió acá. Se me ha movido el cuadradito. Bueno, luego tenemos tremendo edema. Este es el libro, ¿no? Y después en la resolución crea una úlcera. Acá es donde mordió primero, ¿no? En el laboratorio vamos a ver anemia, leucocitosis, va a haber falla renal, falla hepática, hiperbilirubinemia, hematuria, azoemia, electrolitos. El diagnóstico, bueno, el cuadro clínico, los accidentes generalmente son por las noches. En un caso de un paciente que en la noche se había levantado, estaba de sed, va a tomar, esto tengo un caso clínico, va a tomar un vaso de gaseosa, decir así, oscuras en un vaso, y pensaba que la gaseosa tenía mucho gas, sentía algo en la boca, y de un momento a otro siente un dolor urente en el paladar. Y cuando escupe una araña. Es una súper emergencia, ¿no? El paciente felizmente vino volando, pero cuando vimos estaba necrosando ya todo el paladar, entonces tuvimos que ponerle en todo. Entonces, ese paciente tenía muchas posibilidades de fallecer. ¿Qué haces ahí? Si el veneno va a entrar como en el chiquito ese que le ha picado en la cabeza, va a entrar al torrente sanguíneo y se va a meter a los tejidos más cercanos, ¿no? Bueno, permanece durante creo que 2 meses, incluso sí que han sido graves. Entonces, yo no estoy contando esas historias y mostrando esas imágenes para que no desde ahora empiecen a que no se deben confiar en un accidente por loxoceles, ¿no? Entonces, ya, la limpieza es importante, ni tampoco le vayan a chupar el veneno, pues hay algunos que hacen eso, ¿no? Peor, pues van a tener ahí dos pacientes ya, porque el veneno que estás absorbiendo te va también a lesionar al que está absorbiendo, ¿no? Entonces, ya, bueno, y el suero antiloxocelemia. Idealmente es antes de los 30 minutos 2 frascos, o sea, ahí también su antisuero, su suero antiloxocélico, igual que las. Eso sí tenemos a disposición siempre en los servicios de emergencia. Se le da antihistamínicos, vacunación antitetánica si es necesario. Entonces, si hay lesión dérmica, más de 2, se le va a dar Dapsona. Ahorita vamos a ver eso. Bueno, eso ya más. En la cutánea visceral, o sea, cuando tenemos ya lesiones viscerales por estación hemorrágica, estación hematuria, cuando estación sangrados gastrointestinales, etcétera, hay que dar corticoides en altas dosis, ¿no? Manejar el coma, manejar la hiperozoemia, pues, ¿no? Las medidas de prevención, limpieza, eliminación de refugios, el suero antiloxocelo, entonces, dentro de las primeras 12 horas, yo les doy hasta de 3 días algo de efecto de Sara. Entonces son 10 centímetros en adultos, ¿no? Entonces se da antes de los 30 minutos dos frascos. Vienen en viales, ya les he mostrado como la foto, ¿no? Y la Dapsona es muy interesante porque que se llama, va a inmunomodular.
No es esto no va contra el veneno. Inmunomodula la respuesta, ¿ya? Entonces, se absorbe muy rápido, etcétera. También se hizo un estudio sobre oxígeno hiperbárico, dapsona y terapia. Este es un resumen de lo que estamos hablando. Ahí está la otra araña que nos tiene también molestando, pues, pero se da más en el campo. La otra está metida en la casa. Esta está ya también afuera. Esta no le gusta la casa. El Lactodectus magnus. Este bicho, pues uno se va, miren, los campesinos que ahora que están en cosecha, están haciendo guatias, van a comenzar a venir hartos. Entonces, esta es una araña que se ha encontrado inclusive en fósiles, ¿no? Entonces, desde el tiempo de los dinosaurios, de antes todavía estará, pues, ¿no? No ha cambiado, es la misma. De los animales que no han cambiado, como las cucarachas del tiempo de los dinosaurios, son, el tiburón, por ejemplo, no ha cambiado, igualito sigue siendo. Han bajado, su tamaño nomás ha disminuido un poco, pero sigue siendo el mismo. Entonces son animales perfectos, que han logrado sobrevivir millones de años, con la misma estructura. Por eso dicen, cuando haya la guerra nuclear acá, cuando ya no haya humanos, no haya vida acá, van a encontrar cucarachas que están igualitos de producción. Son animales que han llegado a su perfección para sobrevivir, ¿no? Y uno de este bicho, pues, ¿no? Que es el Actodectus, es un animal, ¿cómo le llaman estos? Sí, bueno, algo de paleo, sí, que vienen de épocas muy antiguas. Entonces, tiene esta estructura, está debajo de las piedras, o de las charamocas, generalmente le gusta vivir ahí, y tiene un reloj de arena, o sea, bueno, es una imagen que simula un reloj de arena en el abdomen. Las arañas tienen 8 patas, por si acaso, por eso se diferencian de los insectos, ¿no es cierto? Entonces, los insectos tienen 6 nomás. Entonces, y tienen un reloj de arena de color o es anaranjado o es rojo. Siempre hay que preguntar cuando hay el accidente. Y has visto, sí, tenía en su panza tenía de color rojito, sí. ¿Ven? Y como es rudimentario, su forma de estructura también es rudimentaria. No hacen casi telarañas, la Loxoceles sí hace telarañas. Entonces, sí. Entonces, este no hace casi telarañas. Está metido en el piso, en el huequito, está ahí en el campo, ¿no? Tener cuidado con esas cosas. Pero no es tan salvaje como la otra, ¿no? Pero hace un escándalo. ¿Por qué? Porque en su veneno, tiene una neurotoxina, la alfa-latotoxina, ¿no? Y esta se va a unir a las terminaciones presinápticas, ¿no? Y va a agotar la acetilcolina. Entonces, primero, muerte. Entonces, en ese momento, el paciente no siente mucho, o sea, siente como que le algo, o sea, inclusive cuando se mira donde le ha mordido, no hay lesión. Entonces hay que verlo bien, inclusive a veces muy al detalle, para ver los sitios donde ha mordido esta araña. Ha mordido, digo, porque se van a ver siempre 2 huequitos, ¿no? Entonces, y a veces no produce mayor cosa, pero y muchos dicen, no, en sentido de como que alguito me ha picado, una pulga o algo, o otros sienten muy pequeño, que se llama dolor, pero no así dolor como en la otra, que cuando te muerde la loxoceles ahí sí se salta, en esta no. Entonces el cuadro se va instalando. Entonces, de poco a poco comienza a tener a las 2, 3 horas, comienza a tener dolores, mialgias muy, muy fuertes y comienza a sudar. Es una diaforesis muy intensa, ¿no?
puede haber disnea, puede haber dolor torácico, el paciente se siente morir y lo más preocupante son dolores gastrointestinales. Entonces hacen un abdomen agudo. Cuando uno toca a un paciente que está con esto, se lo ves sudando, lo ves gritando, no le puedes tocar el abdomen porque rebota y uno dice, ahí está con peritonitis. ¿Cuántas veces han llegado como emergencia como peritonitis? Se lo operan, no hay nada, entonces después se dan cuenta que no era pues nada, era el veneno, ¿no? Náuseas, vómitos y todo, entonces, ahí está esta la arañita. Entonces, en la zona puede haber a veces dolor, ¿no? El dolor se va a ir a día, las contracturas son muy fuertes, articulaciones, calambres, hay pseudoperitonitis, hay priapismo, retención urinaria. Luego, o sea, ya cuando viene, ya cuando se instala ahí una facies lactodéctica que se llama. Ya ahorita lo vamos a ver. Parestesias, hiperreflexias, sudoración profusa, hipersalivación, taquicardia. Como la contracción es tan fuerte, ahí es donde va a venir el problema. Como la contracción muscular es tan fuerte, tan intensa, entonces puede haber destrucción de algunas fibras musculares. Por lo tanto, se puede liberar mioglobina al torrente sanguíneo. Esa mioglobina, ¿qué va a hacer? Va a ser un taponamiento renal. Eso ya es un poco más raro, ¿no es cierto? Y a veces por el dolor y por el compromiso respiratorio puede hacer paro respiratorio. La cosa es que de todas maneras a este paciente hay que darle tratamiento. Entonces, se me desconfigura. Entonces, hay que ver, bueno, tratamiento con suero antiloxoceles, antilactodectus, no hay. En el Perú no hay. En Brasil hacen el caballo, pero acá no hay. Analgésicos, se queda lo más fuerte para calmar el dolor y relajarlo. Es mejor relajarte para hecho el diazepam, o sea, dejarlo medio sedado, medio relajado, ¿no? Y gluconato de calcio al 10%, neostigmina, bueno, vacuna antitetánica por si acaso, antihipertensiva, es que está haciendo una crisis hipertensiva. Esta es la fases, miren, esta es la fases, este pobre pacientito, campesino que venía. Entonces, contractura muscular intensa. Miren la diaforesis brutal que tiene, ¿no? O sea, la sudoración. Y es de la fase lactodéctica que le llaman. Nuevamente está la venida. Hay que diferenciar pues, de toxinas, de abdomen agudo, de angina, etc. Otra vez. El tratamiento es, ya lo que hemos dicho, hay que darle unos cremitas esteroideas y calmar. Entonces, al paciente lo que tiene que hacer primero es calmarlo, porque viene con tal dolor. Entonces le ponen sus tratamientos relajantes, ya hemos hablado. Bueno, esto es lo que el suero, que no lo tenemos. Y al paciente que decirle que se va a sanar, que no se preocupe, calmarlo, ¿no? Decirle que va a pasar las horas, que 2, 3 días va a estar así mal, que poco a poco va a sanar. Y, o sea, yo no he visto, claro, insuficiencia renal sí, por la sí se puede, hay que controlar, pues la función renal, pero así como en el oxoceles mortalidades altas, no. De repente algún paciente anciano, ¿no? Con una cardiopatía, de repente, ¿no? Que le pase esto, pues su mortalidad no llega ni al 2%. Entonces hay que incinerar los rastrojos, controlar. Bueno, esa es la segunda que tenemos. Ahora, foneuria, es interesante lo de la foneuria, ¿no? Porque genera mucho escándalo también. Ay, entonces, hay dolor en sotaraña, ¿no? Que hemos visto. Solamente hay dolor, hay pulso rápido, fiebre, sudoración también, distrés respiratorio. Puede haber caída de párpados, como hemos visto esa chiquita, que es la tosis, porque tiene un poco de neurotoxina. Esta es la enfermedad en posición de ataque, así atacan las arañas. Cuando se les agrede, porque si no, se escapan. Ya, entonces, y la licosa es la de los plátanos. Porque hemos dicho, hay dolor intenso, ¿no? Y dolor asinante, entonces es como una
como los oceles, pero los oceles like, le diríamos, pues, ¿no? Eso sí lo vemos. Y como la araña, se ve la araña grandota, el paciente que le pasa eso, pues se desespera, ¿no? Ya me he muerto, ¿no? Puede haber, es como una alergia que les va a dar. Hay flictemas y a veces se puede hacer una escala necrótica. Ahí está, le está mirando. Entonces te da, quiere atacar. Entonces nos va a producir esta lesión, ¿ya? Inclusive tiene una zona niveloide muy pequeñita, no llega al otro, pero lo que sí se va a dar alrededor es una serie de vesículas, ¿no? Y como una infección de la piel nomás, ¿no? Entonces, ve, como las vesículas, parece una infección de la piel. Pero no hay la placa libeloide, no hay esas necrosis masivas que hemos visto en el otro, ¿no? Ahí está, igualito, está otra vez ahí defendiéndose. No dañe los plátanos, ahí está, así se ve, se mimetiza bien. Bueno, acá son las arañas, los escorpiones, simplemente decirles que el escorpión, el principal problema que hacen los escorpiones es, ya no son arácnidos, estos no son los escorpiones. Entonces, hay que saber diferenciar el escorpión del alacrán, bueno, son de la misma familia. El escorpión tiene veneno, saben en su glándula de la cola, entonces, y este es el alacrán. Es más delgadito, se lo habrán visto siempre. Entonces, ya, así es el escorpión. Entonces, sus patas delanteras son mucho más gruesas, ¿no? El alacrán es más delgadito. Este es el Titus, el escorpión Titus, ¿no? Que es el más, clásicamente el más peligroso. ¿Por qué? Porque hace un dolor muy intenso, hace edema local, etcétera, y va a producir vómito, sudoración, braditaquicardia. El paciente se muere por taquicardia. O sea, tiene un efecto de depresión cardiorrespiratoria, hipertensión, shock, arritmias, etc. Este sí es peligroso. No tenemos estos bichos no los tenemos acá. Pero los escorpiones, los alacranes sí los tenemos en cantidad. Especialmente los turistas vienen a cada rato que les han tenido accidentes con alacranes. Y claro, se asustan pues porque piensan que puede producir todo este problema, ¿no? Entonces, el problema, bueno, entonces, de estos escorpiones es que ellos sí están, básicamente están en África, pues, ¿no? En África, algunas zonas de Asia, estos venenosos. Los de acá tienen una especie de ácido fórmico. Entonces su veneno duele, ¿no? O sea, cuando pica el alacrán duele, ¿no? Entonces, claro, el alacrán duele, pero no se más que un poco de dolor, ¿no? Y lo que hay que calmar siempre al paciente, bueno, no le va a pasar nada. Téngale paciencia al alacrán. Pero el escorpión sí, o sea, sí, algunos amigos entomólogos me mencionaron que también en Puno y en Arequipa dice que han visto algunos escorpiones. Es posible, ¿no? Pero que hayan reportado accidentes por escorpión. Bueno, hasta acá hay otros insectos, ¿no? Los dípteros, ya estos, los himenópteros, que son ya pequeñitos, ¿no? Las avispas, las hormigas que tienen ácido fórmico. Bueno, eso ya no vamos a entrar. Las abejitas, ¿no? La abeja africana es la que la danzón y la campesina, las abejas. Estas son las que producen. Ahora han hecho un cruce, tanto digo, de estas abejas, ¿no? Porque se reproducen más rápido, etcétera. Pero son muy agresivos, ¿no? Ellos sí agreden los africanos. Bueno, ahora tenemos este problema, y se está viendo con los lepidópteros, que son las orugas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, entonces, los lepidópteros,
tolular, gluconato de calcio, etcétera, porque son muy neurotóxicas, pero también producen lesiones de tipo, son las orugas que tienen espinas y tienen un veneno que es mortal. Yo he visto 2 casos de estos, ¿no? Las polillas. Por ejemplo, es un enfrentamiento entre una licosa y una abeja, una avispa. Siempre gana la avispa. Eso sí tenemos, este accidente con ese tipo de avispas, ¿no? Son muy grandes. ¿Cómo le llaman? Minamina le llaman a la Marcela. Entonces, y que parece que se sienten atraídos por el reflejo de la luz en el ojo. Y yo he visto varios pacientes con esta lesión de este paciente. Tan severo, sobre todo que hacen pues una uveitis anterior muy severa y claro, cuando se contagia, pues se contamina y se infecta, ¿no? Y con pérdidas de la visión. Otro caso de lo mismo. Estas son las que producen esos problemas sistémicos muy severos, que son las orugas de esta polilla. Con pérdida de visión. Bueno, o sea, lo que sea. Bueno, muchachos, hasta acá nos acabó ya esta última clase, que es para rematar nomás. Hasta acá va a ser el examen. Voy a pasar esto de enfermedad mano-boca, de lo del hantavirus, que es los últimos hechos, y estas 2 charlas más, ¿no? ¿Alguna pregunta? Aló, aló. Doctor, sí, a ver, estoy haciendo un recuento de los temas que serían para el examen, lo que sería la diapositiva 12 de enfermedades virales de la piel, ¿verdad? Claro. Mano, boca, pie. Ya, y estas hemos hecho las virales transmitidas por artrópodos y roedores, ¿no es cierto? No, es más, recién estamos viendo lo de serpientes, lo que hicimos toda esta clase de ahora, y que no están en los que me Entonces, pasó. la próxima clase vamos a hacer igual. Exponen, si quieren, en una fecha también así como esta hora, y terminamos ya el curso, pues. Con ustedes no hemos hecho esto de los artrópodos y No, acabo de revisar las diapos, incluso estas ahora son nuevas. ¿Cuántas exposiciones nos falta? 2. 2 nomás, entonces está bien. Ujú. Entonces el próximo viernes acabamos el curso, ¿no? Porque después ya vienen los exámenes. Ya no hacemos infecciones por infecciones respiratorias. Tampoco hemos hecho. Es que con ustedes hemos perdido 2, 3 clases, ¿no? 2. Ve, con razón, pues. Ya, entonces, en la próxima hacemos respiratorias y ¿Ya? artrópodos y roedores. Ajá. Ya, cosa que hacemos el mismo tiempo de horas. Perfecto, doctor. Ya, entonces Ya. el próximo viernes, por favor, me hace recordar, ¿ya? Sí, doctor, ya le voy a recordar. Ya. Las diapositivas más, pásenlos, por favor. Ya, entonces, ¿qué pasó ahorita? Ya, doctor, la de mano, boca, pie, y ahora lo que hicimos ahora último, serpientes y arácnidos y alacranes. Ya, perfecto. Ya, bueno, entonces te paso por al WhatsApp. Sí, por favor, gracias. Ya, muchachos, entonces hasta la siguiente. Nos estamos viendo el viernes, o si ustedes prefieren, lo adelantamos si quieren, ya. Coordinamos eso con la delegada. Sí, doctor. Ok, nos vemos. Nos vemos.